Centro Cristiano Amigos. La palabra de Dios, en lo que voy a hablar, está en el libro de Josué, capítulo 1. Y los primeros versículos nos habla acerca de lo que Dios comienza a hacer con un hombre llamado Josué. Para tomar un poco el contexto del histórico, muere Moisés y Josué, su siervo, que había estado con él por lo menos unos 40 años, desde que eran esclavos, él siempre está cerca de Moisés. Lo llama como su amo, lo llama como su señor. Cuando muere Moisés, aproximadamente Josué, dicen los historiadores, tienen 75 a 80 años de edad. Esto nos marca una diferencia para saber que para Dios no hay tiempo para llamarnos a su servicio. Ahorita en este tiempo podemos decir que un hombre y una mujer a los 75, 80 años de edad lo que quiere es estar descansando en su casa. Pero para Josué era algo que él iba a cambiar su vida, su familia, pero sobre todo su nación. Vamos a leer todos juntos, si lo pueden leer, ayúdenme a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando leemos esta palabra de Dios, podemos pensar que este hombre llamado por, dice, está muerto Moisés, y le dice: deja de llorar, ya no lamentes a Moisés. Ahora, levántate porque tienes que entrar a la tierra que he prometido. Ahora, vamos a ver la siguiente. Cuando vemos la tierra de Canaán no estaba deshabitada. Había pequeños estados o naciones-estado, y cada estado o nación tenía su propia fortaleza. Esto significaba que había heteos, jebuseos de diferentes naciones, y cada quien tenía un reino. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Israel, Dios les da esta tierra prometida, que era un lugar donde fluía leche y miel. De acuerdo a la tradición judía, esta tierra era tan grande, era tan frondosa, que cuando la miel estaba en los árboles es porque había miel que se desparramaba en el campo. Y las vacas, por todo lo que traía esta tierra, cuando tenían que tener becerros, se les salía la leche de sus ubres, es decir, fluía y se desparramaba la leche, de tal manera que era un lugar muy fértil, era muy bueno. Pero las naciones que estaban ahí la contaminaron porque pusieron otros dioses. Y no solamente eso, sino que a sus hijos los entregaban a los dioses y a veces los sacrificaban. De tal manera que Dios va a utilizar al pueblo de Israel para poder conquistar esta tierra, pero para sacar a todos los habitantes de Canaán. ¿Está aquí conmigo? De esta manera, entonces, un hombre que a los 80 años es llamado, le dice: tú vas a conquistar la tierra. De tal manera que le da una promesa: así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y vemos que un hombre, posiblemente el hombre más ocupado de Israel, es alguien de padre de familia, tiene como 10 o 12 hijos, también es el rey o el juez de Israel, también tiene que ser un estratega de la milicia para poder conquistar, pero hay algo que Dios le está diciendo. Entonces, cuando vemos que esta tierra tiene que ser conquistada, acuérdese que el pensamiento de Josué no es ser un soldado, sino tener un pensamiento de esclavo. ¿Sí está aquí conmigo? Es decir, él no sabía de estrategias militares hasta este momento, pero Dios lo está levantando. Estuve con Moisés, ahora voy a estar contigo. Cuando nosotros nos enteramos, o cuando Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, una palabra que viene del cielo, tenemos que creerlo. A veces nosotros queremos muchas pruebas, ¿verdad? O queremos que alguien nos hable más de lo que Dios ya nos dijo antes. ¿Cómo nos habla Dios? Por su palabra. No hay otro medio más fuerte que la palabra de Dios. Entonces, cuando Moisés muere, Dios pone algo en la vida de Josué.
pero no solamente va a conquistar la tierra donde hay muchas naciones, sino que tiene que hacer algo más. Vamos a ver la siguiente lámina. Dice la palabra de Dios, 2 versículos que vamos a tomar. Josué 1:6. Todos no lo sabemos. ¿Quiere repetirlo conmigo? Dice, esfuérzate, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Luego el versículo 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. El primer versículo habla cuando un hombre tiene que enfrentarse a un ejército. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo entender que un soldado, alguien que está preparado para conquistar, le va a ser fácil. Pero aquí lo que Dios le está diciendo, sé esforzado y sé valiente. Pero también porque le está diciendo, tú vas a conquistar la tierra que prometí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para un soldado es importante que tenga valentía y se pueda esforzar. El esposo de Suni, que es mi cuñada, es soldado. Entonces, cuando él entró a la milicia, tenían que prepararse por lo menos 6 meses para poder armar, saber qué es un arma, para poder hacer los ejercicios y sobre todo para que no tuviera miedo cuando tenía que enfrentarse al enemigo. Para nosotros en nuestro país el enemigo es el narcotráfico. Entonces cuando él tenía que hacer operaciones, él iba atrás porque era de sanidad, él es médico ahora, y lo que hacía es que el que está hasta atrás tiene que cuidarse del frente y tiene que cuidarse de atrás, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy valiente. Y no solamente eso, tiene que cuidar su espalda y tiene que cuidar la espalda de los que van adelante. Y si alguien está herido, él tiene que ir hacia el frente. Es fuerza, es esforzado y ser valiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para Josué, alguien que le está diciendo a un anciano de 75, 80 años, esfuérzate y vas a ser valiente porque vas a conquistar. Entonces podemos entender que le está cambiando la mentalidad. Ya no es un esclavo, eres un guerrero ahora. ¿Estamos de acuerdo? Cuando salimos del pecado, somos esclavos del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora nos convertimos en soldados de Jesús. Tiene que haber un cambio radical de nuestra mentalidad, de la forma de ser, de cómo nos comportamos, porque ya no somos cualquier gente, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces entendemos que nuestra mentalidad está cambiando. Ya no estoy haciendo las cosas pasadas, sino que ahora son hechas nuevas por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando este soldado que está naciendo y va a conquistar, tiene que tener estrategias para conquistar a muchas naciones que están al frente. Primeramente va a ser Jericó. El segundo texto, que es el 7, dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La primer versículo 6 dice que esfuérzate y sé valiente para conquistar. Ahora, acuérdense que le dije que Josué era padre de familia, era el líder de Israel, no solamente tiene que cuidar su vida, sino que tiene que ser estratega para poder conquistar. Miren lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero ya no para conquistar, sino para cumplir la ley de Dios. Significa que la ley que usted tiene en sus manos, tengo que esforzarme para ser muy valiente para cumplir la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Es decir, cómo Dios me está diciendo que sea esforzado y que sea muy valiente con unas hojas que tienen unas cuantas letras. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es así? Entonces, la palabra de Dios me ayuda para poder conquistar, en este caso de Josué, una nación. Pero para mí me va a ayudar a conquistar mi propia vida y para poder conquistar otras gentes para la gloria de Dios. Mire lo que dice el texto. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. En ese tiempo, Dios ya había dado la ley de Moisés a Moisés y es lo que tenía la ley. ¿Qué tenemos en la ley en nuestros días? ¿Cuál es la ley? Lo que usted tiene en sus manos o en su dispositivo. ¿No es así? ¿Cuántos libros son? 66. Y el Hijo de Dios o la hija de Dios tiene que leer cada año ¿cuántos libros? Ok. Ahora, para mí se hace algo que Josué está recibiendo la instrucción de parte de Dios. Es padre de familia, es un estratega, es alguien que va a conquistar,
tiene que ver primeramente a su nación, pero ahora a introducirla a Canaán. Cuando le está diciendo, no te apartes de ella, ni a la siniestra o a la diestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, lo que está diciendo, ok, eres un hombre, pero tienes que tener el tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿No es así? Yo pregunto, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios? Bueno, no me responda, y usted sabe. Pero el hombre llamado Josué, que era padre de familia, líder de una nación, estratega para poder conquistar y todas las cosas que tenía que juzgar a su pueblo, era el hombre más ocupado de Israel en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? A ver si no me echan de aquí. ¿Habrá un hombre o una mujer más ocupado que Josué en ese tiempo ahora? No soy presidente de la República, soy un pastor. Soy padre de familia, ahora soy abuelo, gracias a Dios. Pero mi ocupación no es más importante que la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puedo entender o no puedo comprender si alguien me dice, es que, pastor, no, estoy tan ocupado que no puedo leer la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿eres como Josué? ¿Eres presidente? ¿Eres alguien, un líder? ¿Eres un abuelo? ¿Verdad? Y solamente eres un general de los ejércitos de Israel. Si eres así, entiendo, pero eres similar a Josué entonces, porque estás muy ocupado. Hola. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer, aparte de orar, es leer la palabra de Dios. Porque si no leemos la palabra de Dios, estamos perdidos. Para nosotros la palabra de Dios es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellos os parece que tenéis que y dan testimonio de Jesús. No puedo conocer a Jesús solamente por mi experiencia, la tengo que conocer por su palabra, porque su palabra es viva. Amén. Y su palabra es la que da testimonio a mí. Entonces, el Hijo de Dios, la hija de Dios, siempre debe tener su palabra o la palabra de Dios en sus manos, en su dispositivo, en sus oídos, pero en todo tiempo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que le está diciendo Dios a Josué? Porque hay una recompensa, no solamente es por la recompensa, sino que hay una promesa de parte de Dios a Josué si cumple la ley y sobre todo dice toda la ley. ¿Para usted qué significa toda la ley? Todo, seguro. Toda la ley. Ahora, hermanos, Dios me llamó cuando estaba trabajando. Salí del gobierno federal y mi área es electrónica y comunicaciones. Cuando recibo el llamado para servir a Dios, me capacito junto con mi esposa y nos convertimos en pastores. Entonces, cuando yo leo esto, yo dije, Señor, tengo que trabajar en la mañana, tengo que tener mi devocional, pero después en la tarde tengo que ir a la iglesia, a la congregación para predicar y enseñar. Solamente dije, ayúdame a tener el tiempo necesario para que yo pueda leer tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque aun cuando estoy muy ocupado, tengo que tener el tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios viene por la palabra de Dios. Ahora, cuando le está diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, mire lo que pasa cuando yo estoy meditando día y noche la palabra de Dios. Primeramente dice, para que seas ¿qué? Prosperado. La palabra prosperado bíblicamente no significa solamente en la cuestión material y económica, es prosperado económica, material, de salud, de bienestar, que mi familia, ¿verdad? Trabajo para mi casa, provisión para mi casa y sobre todo para mi vida espiritual. Entonces la prosperidad que habla la Biblia no solamente es en lo económico, o no solamente es para conquistar algo, es para toda mi vida integralmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que cuando yo medito en la palabra de Dios, no solamente Dios me da capacidad, estrategias, ideas
¿verdad?, lo que necesito para ser prosperado económicamente, sino que me va a dar paz, me va a dar salud, me va a dar bienestar, va a tener a mi familia bajo su cuidado solamente porque tengo la intención de poder guardar la ley de Dios. Estamos en un momento crítico en nuestro país. Es un momento muy crítico. No estamos siendo perseguidos físicamente, pero estamos siendo perseguidos en nuestra fe, en nuestros valores morales y espirituales. Entonces somos perseguidos de una manera diferente porque ahora nos dicen que somos unos retrógradas. ¿No es así? Que estamos pasados de modas y que la Biblia ya pasó de moda, un libro viejo. Pero para nosotros la palabra de Dios es viva, es eficaz y es eterna. Los cielos y la tierra, más su palabra no va a pasar. Entonces, cuando leo la palabra de Dios, me da todas las estrategias para poder resolver cualquier problema que tenga en mi vida. Me va a ayudar a encaminarme por si me he alejado. Me va a dar fortaleza espiritual porque estoy conociendo al que me amó, al que me salvó y al que me está esperando. Por lo tanto, hermanos, para nosotros como cristianos, la palabra de Dios es el primer lugar en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque hablo la palabra de Dios y si tal vez no tengo ningún profeta o alguien que me hable de Dios, lo estoy escuchando diariamente por medio de un dispositivo o por la Biblia que tengo en mis manos. Ahora, ¿qué hago entonces con la palabra de Dios? Que tengo que meditar, y meditar significa, leo el Salmo 23, que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Con ese texto ya tengo para todo el día. Porque medito, ¿qué es el pastor para mí? Porque nada me va a faltar. ¿Qué significa nada? Provisión económica, si Él es mi pastor. Provisión de salud, Él es mi pastor. La certeza que está conmigo, Él es mi pastor. Por lo tanto, estoy basado en la palabra de Dios, afirmado en la palabra de Dios, de tal manera que nada me faltará si pongo a Dios en primer lugar. ¿Estás aquí conmigo? Ahora, ¿qué necesito hacer? Prácticamente, cada vez que me levanto en la mañana, debo dar gracias a Dios. Por lo menos abro mis ojos y gracias a Dios porque estoy despierto. Pero si tengo la oportunidad, inmediatamente leer la palabra de Dios para meditar en ella. ¿Cuánto tiempo voy a meditar? ¿Cuánto tiempo? Temprano, 5 minutos, no me da tiempo. Por lo menos 30 minutos tengo tiempo para leer, para meditar y para darle gracias a Dios. Pero como estamos de un lado a otro, decir, es que pastor, no tengo tiempo en la mañana. ¿Es usted más ocupado que Josué? ¿Tienes que hacer estrategias para conquistar? Tenía 12 hijos, ¿tienes 12 hijos? Bueno, no me meto en problemas, tal vez tenga 12 hijos, ¿verdad? Pero Josué me enseña que todas las cosas que él iba a hacer hacia adelante le sirvió para toda su vida. Porque al final del libro de Jueces dice, yo no sé ustedes, pueblo de Israel, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque en toda su vida, desde antes de conquistar, estuvo guardando la ley de Dios. Ahora, nuestra vida ahora, tenemos trabajo, tenemos negocios, tenemos cosas que hacer, claro, y somos prosperados por nuestro esfuerzo, pero tal vez estamos viendo solamente la parte que vemos y la que no vemos, de paz, de tranquilidad, de bienestar, de la paz de Dios. Y nadie puede comprar esa paz, solamente Dios me la puede dar. Así que cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios debe estar en nuestras vidas diariamente, no tengo ningún pretexto, iglesia. Es mi oportunidad para ser bendecido. ¿Cuántos queremos ser prosperados? En todas las áreas de nuestras vidas. Recordando, a veces tenemos que viajar de un lado a otro. Y una vez íbamos en una carretera de Puebla a Morelos, son 1 hora aproximadamente a una buena velocidad. Íbamos en la autopista, iba en un coche que no tenía frenos más o menos buenos. De repente voy como a 120 porque tengo que llegar a esta iglesia. De repente en el acotamiento sale un perrito, tengo mis hijas de jóvenes, de adolescentes, dice, papá, cuidado un perrito. Con ese de que oiga a mis hijas,
pongo el freno. Cuando pongo el freno, mi coche comienza a dar vueltas. No sé cuántas vueltas di, pero yo no veía a mis hijas que iban de un lado a otro. Yo nomás agarré el volante, pero hubo un momento que el Espíritu Santo me recordó así, en segundos, quién es Jesús. Solamente grité, Jesús, ayúdame. Cuando digo, Jesús, ayúdame, mi coche se detiene, en sentido contrario. El espejo retrovisor está así, del muro de contención, es de concreto. La policía ve y se acerca y dice, ¿están bien? Sí, dice, vimos todo lo que pasó. ¿Están bien? ¿Ven a mis hijas? Sí, gracias a Dios. Yo le había dicho, Jesús, ayúdame. Porque su palabra me dice que en los momentos más difíciles de mi vida, clama a mí. ¿Cuánto tiempo me tardé? Si no hubiera dicho, Jesús, ayúdame, no estuviera aquí, estuviera cantando con el Señor ahora. Entonces, la palabra de Dios, en el momento más exacto de mi vida, vino a mi mente porque leí que en Dios está toda mi confianza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya cuando me incorporé dije, ¿dónde está la iglesia? Porque tengo que llegar. Y ya tuvimos y llegamos, gracias a Dios. Hermanos, como pastores no somos superhombres. Somos hombres como ustedes, con más tentaciones que ustedes, con más responsabilidades como cualquier persona, tenemos familia, pero lo que hemos aprendido es que la palabra de Dios ha hecho un cambio radical en nuestra vida. Y ya puedo entender, no puedo cambiar la palabra de Dios por otra cosa, porque la palabra de Dios me sostiene todo el tiempo. Puede ser como, no necesariamente de ser pastor. Antes de ser pastor fui un congregante como usted. Y claro, como congregantes como ustedes criticamos al pastor, ¿no? Igual, ¿sí me explico? No se crea, solamente fui yo. Pero lo que entendí, que la palabra que se queda desde cuando somos pequeños, algún día vas a hacer algo radical en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero dejarle a mis hijas, por ejemplo? Puedo dejarle casas, puedo dejarle una buena herencia, pero no hay nada como la palabra de Dios que esté en su corazón, porque le estoy sembrando en su vida una palabra por la eternidad. Sea lo que pase en nuestra vida, nos veremos con Él en el cielo. Lo más importante para mí es la vida eterna. Con eso termino. Vamos al siguiente. Y usted se pone de pie. Vamos a leer todos juntos. Esta es la nueva traducción viviente. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo visualizan? La última lámina. Ok, sí, todos juntos, me ayudan a leerla. Dice la palabra de Dios. Sé fuerte, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, si estudio solamente y medito la palabra de Dios, estoy asegurando mi vida por la eternidad primero. Estoy asegurando que mi descendencia conozca a Jesucristo como el Señor y Salvador por mi testimonio y por la palabra de Dios. Estoy tratando de confiar plenamente en cada promesa de la palabra de Dios. Y en los momentos más complicados de mi vida, su palabra me dice que Dios está conmigo. Tenemos tribulación, Dios está con nosotros. Su palabra dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra me dice, yo soy tu proveedor. Su palabra me dice, yo soy tu sanador. Su palabra me dice, ¿hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios.
cualquier circunstancia que tengamos en la vida, si estoy alegre, puedo cantar alabanzas, dice su palabra. El que esté alegre, cante alabanza a Dios. Si alguien está enfermo, basémonos en la palabra de Dios, porque Él es nuestro sanador, porque por sus llagas somos sanados. Tengo conflictos en mi mente, su palabra me renueva mi mente cada día. Cambia mi forma de pensar, porque tal vez me siento solo, me siento abatido, puedo tener todo, pero me siento solo. Pero su palabra dice, y estaré con vosotros todos los días. Y me gusta, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo no sé cuál es tu preocupación, cuál es tu pensamiento para el futuro, pero si te arraigas en la palabra de Dios y lo pones como un fundamento primordial en tu vida será cambiada para siempre. ¿Quién iba a pensar si hubieran conocido a Daniel Omar cuando era chico? Le hubieran dicho, él va a ser pastor de esta iglesia. Ni siquiera puede tocar la guitarra. Lo conocí cuando comenzó a tocar la guitarra. ¿Sí me explico? Miren todo lo que Dios le ha permitido hacer. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque se tomó de la palabra, de sus promesas, y Dios dice, te llevaré a donde ni siquiera te imaginas que vas a ir. Te voy a proveer todo lo que necesitas para tu vida. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré tu bendición hasta que sobreabunde. Bendeciré a tus generaciones si estás en mi palabra. Amén, hermanos. Yo creo en la iglesia, pero creo que las familias de la iglesia fortalecidas en la palabra harán grandes cosas para la gloria de Dios. ¿Qué te parece si oramos unos por otros? Pon tu mano en el hombro de tu hermano. No sé si es la primera vez que asistes a una iglesia, pero si estás buscando respuestas, está la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios envió a su único Hijo para salvarnos y perdonarnos. ¿Te sientes cansado? Descansa en el Señor. ¿Te sientes fatigado? Descansa en el Señor. ¿Te abruman tus pensamientos? Deja que su palabra cambie tus pensamientos erráticos. Si te sientes poca cosa, ve en la palabra de Dios, porque dice que te da la autoridad y el poder ser llamado hijo de Dios. Oramos. Dios, en el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra y alabanza es para ti. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra me transforma y me cambia. Tu palabra renueva mi mente y mi corazón. Y yo te pido ahora en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia en esta noche. Tu palabra, Señor, dice, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice, Señor, que me guardarás y me protegerás de día y de noche. Tu palabra dice que proveerás lo necesario. Tu palabra dice que me sanarás de toda enfermedad. Tu palabra dice que me guardarás y me librarás de la muerte. Dios de los cielos, oro por tu iglesia en esta noche. Te rogamos que seamos nosotros, Padre, personas esforzadas y valientes, y muy valientes para hacer cumplir tu palabra. Dame el tiempo necesario, danos la oportunidad necesaria para que cada día medite en tu palabra. Hay tiempo que nos sobra, pero no es el tiempo que nos sobra, es el tiempo que tengo preparado para escuchar tu dulce voz. Dios, en el nombre de Jesús, bendice a Omar y a su esposa como pastores y a su familia, y bendice a esta congregación, Señor, que alcancen los propósitos que tú has trazado ya de antemano para la gloria y alabanza de tu nombre. Te exaltamos, te alabamos y te doy toda la gloria y alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero dar un aplauso al Señor, le damos toda la gloria a Dios. Centro Cristiano Amigos.